CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, Jonathan Prendas les saluda, son las 10:04, estamos totalmente en vivo y en directo desde la cabina principal de la 89.1 FM para todo Costa Rica y a nivel de plataformas digitales. Les damos también la bienvenida a quienes se suman por @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas para que puedan seguir los pormenores del programa del día de hoy. Como siempre lo hacemos con total responsabilidad lo que se está poniendo sobre la mesa y con la idea de construir la mejor versión posible de la Costa Rica que estamos viviendo y de la que vamos a heredar. Porque sigo insistiendo, no perdamos de vista por ver una rama del árbol el resto del bosque. Costa Rica tiene que ser cuidada y nos toca a todos. Y hay muchos temas los cuales tenemos que ver y responsablemente abordar. El día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado acá en cabina con nosotros. Tiene una visión muy importante de lo que está pasando en la parte social del país. Es el actual presidente de la Mesa de Trabajadores del Banco Popular y también presidente o secretario general del Sindicato de Enfermeras, Enfermeros y Afines de Costa Rica, don Lenín Hernández, a quien le damos la muy cordial bienvenida a esta que usted sabe que es su casa. Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer estar por acá. Muy buenos días al público que nos sintoniza en este momento. Y solamente para efectos aclaratorios, dejé de ser presidente de la Asamblea de Trabajadores. Sí, a partir del 31 de julio, pero ahorita cuento el por qué dejé de ser presidente. Pero está en el más menos del mes, entonces estoy bien. No, la parte social sí, ahí seguimos, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo está caminando el país? ¿Cómo lo estás viendo? Muy complicado, lamentablemente vemos que siempre los sectores sociales, los sectores más vulnerables, ante las crisis de desigualdad económica y social que estamos atravesando, son los más afectados. Nuestra mayor solidaridad a la familia de Ian, el niño de 11 años que falleció. Sí. Muy lamentable esta situación. Es una víctima que no tuvo que ser. Así es. Y producto de la desidia o de la falta de acción, del interés, tal vez, de mucha gente. Yo diría que efectivamente el tema de seguridad ciudadana ha sido de verdad el punto más negro de este gobierno. Y ha sido totalmente inobservante y negligente, Jonathan, porque al final de cuentas todos los costarricenses estamos inmersos precisamente en esa angustia. Sí. Y efectivamente vemos la situación país cada vez más complicada. Lenín, de hace un año fue la última vez que estuviste por acá más o menos, a hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo estamos, comparativamente hablando? Yo sigo planteando que el tema de desigualdad económica y social es el punto número uno. Y hablo del tema de la desigualdad, Jonathan, porque cuando hablamos de los índices de pobreza, ¿verdad? Eso va dirigido hacia la persona. Así es. Pero cuando hablamos de desigualdad, son los problemas estructurales que estamos teniendo en este momento. Entonces, cuando pensamos que la ruta de la educación ha sido un fracaso, que la ruta de la salud es un fracaso, que la ruta del arroz es otro fracaso, que no tenemos ninguna ruta para devolvernos la seguridad y que más bien estamos en una inseguridad ciudadana, y cuando vemos los índices económicos, podemos aplaudir de repente algunos índices macroeconómicos, que eso no refleja la realidad de las familias de miles de costarricenses, como por ejemplo, continuamos estando en el 21%, ¿verdad? Ante pobreza extrema. ¿Cuántos hogares estamos hablando? 334,000 hogares que están en pobreza, y en pobreza extrema 110,000 hogares. Es decir, y eso, perdón que te interrumpa, es el mismo porcentaje, pero es más gente. Sí, entonces, y te voy a dar un dato para mí, como representante del sector laboral, me aterra. Pero cuando uno habla de los números, Jonathan, yo siempre insisto que los números son muy fríos,
porque detrás de los números tenemos personas, 1,5 millones de costarricenses que están en esa condición. Cuando pensamos en la desigualdad, perdón, en el desempleo, que es el número que me aterroriza, claro que el año pasado salieron de la fuerza laboral 125,000 personas. No es que hay más empleo, por eso baja el desempleo, es que la gente se está yendo y ya no está buscando trabajo. Ya no está buscando trabajo. Después de 6 meses, la persona ya desiste de la posibilidad de encontrar trabajo y, lógicamente, viene el informalismo como el medio para subsistir. Y seguimos teniendo una cifra entre 900,000 a 1 millón de costarricenses en esa condición. Entonces, claro que es un pésimo mensaje para los jóvenes, que son los más afectados bajo estas condiciones, y las mujeres. Entonces, el tema no cambia, sino más bien empeora. Y yo creería que estamos bajo una cortina de humo, pensando que el país está mejor cuando las cosas no son así. Y esto no tiene que ver con que le estemos haciendo oposición al gobierno, porque no es nuestra intención. Uno quisiera que el gobierno le fuera muy bien. Ya venimos de 2 años de pandemia, lamentablemente un gobierno muy malo, y uno esperaría que este gobierno, pues, más bien le retribuyera la confianza a todos los costarricenses. Pero lo que pasa es que, a mi entender y al entender de miles de costarricenses, solamente se nos dan promesas, y no hay nada concreto. Otra cosa que me preocupa, ¿verdad? Cuando uno escucha a don Novi Acosta, que a mi criterio ha sido un verdadero irresponsable con la hacienda pública, ¿qué obras va a dejar para el próximo año? Perdón, para el próximo gobierno. Estamos hablando de las obras que se han hecho en el gobierno anterior, pero nueva infraestructura no vemos por ningún lado. Entonces sí, lamentablemente creo que las condiciones para los sectores más vulnerables, para la mayoría de costarricenses, no es halagadora. De hecho, ayer estaba viendo unas cifras, Lenin, que 7 de cada 10 costarricenses no tienen la posibilidad y capacidad de ostentar o pensar en una casa. Y esa cifra me preocupó mucho. Antes, la clase media podía apalancarse y lograrlo. La clase baja tenía los bonos de vivienda y la clase alta, por supuesto, obviamente tenía su capacidad de hacer lo que bien tomara como decisión. Pero las 3 áreas estaban con la posibilidad de... Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo que los papás hacían un préstamo o con la caja, o con el INS, o con una entidad financiera y construían. Eso ya casi no se está viendo. Sí, de hecho, dentro de nuestra preocupación va orientada precisamente al tema de ese esquema de seguridad social, porque es integral. Cuando hablamos de seguridad social, no solamente hablamos de salud, sino las condiciones mínimas que le permitan al hombre o mujer tener una vida digna. Y el tener vivienda propia, le estamos garantizando a los ciudadanos que el día de su retiro tengan las condiciones mínimas para vivir. Una persona que no tenga casa propia y llega a su edad de retiro con un 60% o menos de su salario, bajo esas circunstancias, si no tiene vivienda propia, la estaríamos destinando a vivir en ese enorme número de las personas en pobreza, en líneas de pobreza. Y cada vez vemos nosotros, por cierto, en el casco metropolitano, más adultos mayores en condición de calle, pidiendo en los semáforos. Y más adultos mayores siendo abandonados en épocas festivas, que sigue siendo una molestia muy grande por lo menos para mí. Mi plaza está en el Hospital San Juan de Dios, nada más cuento esto como una anécdota, y efectivamente, Jonathan, a final de año, principio de año, dejan a los adultos mayores, disculpe la expresión, pero a lo tico, tirados, ¿verdad? No dejan números o son falsos, ¿verdad? No hay formas como localizarlos, y hasta mediados de enero o finales de enero o inicios de febrero logramos localizar a la familia, ¿verdad? Eso es indignante. Pero volviendo al tema de el acceso a la vivienda, eso cada vez se le hace más difícil, ¿verdad?, a la clase media. Pero yo planteo otra cosa que es peor, ¿verdad, Jonathan? El que los jóvenes, una vez que terminen su ciclo universitario, ¿verdad?, y tengan su título y empiecen a laborar, pues se les hace más difícil lograr su independencia. Así es.
Cada vez más tiempo viven en casa de papás, Así es. porque no pueden ir a alquilar, porque no pueden ir a comprar. Básicamente es inmanejable. Entonces es ahí lo que estamos hablando, de que pasamos de una condición difícil a casi que una condición precaria. ¿Eso es perceptible dentro de la sociedad, entre los foros de poder, o tan acostumbrados nos estamos haciendo a ver este tipo de cosas que nos hacemos indolentes? Yo diría que es lo segundo, Jonathan, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, y agradezco espacios de comunicación como este para poder informar, sensibilizar y concientizar para tomar las acciones que correspondan. Porque lo planteo de la siguiente manera y entrar en esa sensibilidad de la que estamos hablando. Pasamos de tener en este inicio de gobierno más o menos unas 700,000 personas en lista de espera, y por 2 años de inacción de doña Marta Eugenia Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja, actualmente tenemos a 1.300.000 personas esperando un procedimiento diagnóstico, terapéutico o quirúrgico. Se duplicó, básicamente. Básicamente se duplicó, exactamente. Pero, aparte de eso, por el cambio constante de gerentes, han pasado casi 4 gerentes, falta nombrar el próximo, gerente médico me refiero, 3 gerentes financieros. Doña Marta asumió de manera irresponsable no solamente la presidencia, sino también se abocó la gerencia general. No puede con una y quiso manejar las dos para que el público nos puedan comprender. El gerente general es el encargado de asumir todos los acuerdos de junta directiva y hacer una coordinación eficiente con todas las gerencias. Para hacerlo posible. Para hacerlo más eficiente, correcto. Entonces, doña Marta asumió durante no sé cuántos meses, 8 meses, casi un año, ¿verdad? Ese doble puesto. Y todo esto ha conllevado también a un debilitamiento del primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, al no tener ese primer nivel de atención, que estamos hablando de BAIS y clínicas, tenemos una sobresaturación, no saturación, sobresaturación de los servicios de emergencias. En hospitales. En hospitales claves, como por ejemplo Hospital de la Juela, en ciertos picos, Hospital San Juan de Dios, Calderón Guardia, Heredia. Eso es algo recurrente. Entonces, por no tener la experiencia, no tener el conocimiento, ni un plan estratégico, operativo, logístico, e incluso hasta financiero, ya tenemos costarricenses, hombres, mujeres, adultos mayores, que van a los servicios de emergencia y tienen que esperar en el suelo. No 1 hora, 2 horas. Así es. Sino hasta días en esa condición. Entonces, ahí es donde te contesto, Jonathan, que no podemos seguir acostumbrándonos a ver como normal lo que es anormal. Si tenemos instituciones públicas que en su buena teoría manejan un presupuesto, que tenemos que ser eficientes, ¿verdad? El Ejecutivo es el responsable de dotar de las personas idóneas para liderar estos ministerios. Y pongo otro ejemplo para que vean el tema de acostumbrarnos: acueductos y alcantarillados, pleno invierno y recortes de agua en algunos distritos. Pero dicen gracias a Dios porque no se aprobó el crédito. ¿Verdad? Eso es una irresponsabilidad, Jonathan, y eso hay que señalarlo. El responsable de toda esta situación, y a propósito de la marcha que viene ahorita con el tema de educación, ¿verdad? Porque podemos hablar de las debilidades del agro, debilidades del agua, debilidades de la caja. Aquí el único responsable de este problema que tenemos como país y que no salimos adelante es el Ejecutivo, el gobierno. Don Rodrigo Chávez, que no quiso comerse la bronca en seguridad, que se comió la bronca equivocada, o por lo menos planteó mal la ruta del arroz, la ruta de la educación, la ruta de la seguridad ciudadana, la ruta de la salud. Yo lo recuerdo y lo palpo y me molesta, Jonathan, porque para un enero del año anterior nos dijeron: vamos a comernos la bronca, vamos a eliminar las listas de espera, vamos a empezar con mamografías, terciarizaron el programa de mamografías en la caja y actualmente no nos han dado un informe ¿De cómo está la situación? de cómo está la situación post terciarización.
Y por el contrario, en este momento tenemos un sinnúmero de personas, mujeres, y esas mujeres tienen nombre, doña Cristina, doña Ana, doña Juana, que están esperando el resultado de esa mamografía y exámenes más profundos para saber cuál va a ser su tratamiento. Sí, porque deshacen o intentan deshacer una lista de espera del examen, pero la lectura de los exámenes, de los resultados, es en cita, y esa cita también tiene una lista de espera. Así es, no solamente era el examen radiológico de su reporte, sino lo que sigue. Entonces, claro que la caja, y pongo este ejemplo, Jonathan, porque la caja como es tripartita, y la forma en que administrativamente se debe gestionar es muy parecida al Estado, ¿verdad? Entonces tenemos en este problema un problema de gobernanza tan grande en la caja, que es el reflejo de este nuevo gobierno. Hemos visto desfilar ministros, viceministros, puestos de mando medios importantes en este gobierno. Entonces es imposible bajo prácticamente esta improvisación que el país salga adelante. Lenin, cuando estás hablando de listas de espera, me surgen preguntas muy básicas que probablemente en audiencia se están preguntando. Y ¿es sencillo? Voy a 2 o 3 preguntas. ¿Es sencillo quitar las listas de espera? Número 2, ¿es real poner que no va a haber espera en un servicio de exámenes, radiología o lo que sea? ¿Es posible no tener lista de espera? Y tercero, ¿es sostenible en el tiempo? Okay. Preguntas muy fáciles pero muy complejas. Empiezo. La lista de espera es imposible que se tenga listas de espera. Ni el mejor sistema del mundo va a lograr tener 0 pacientes en espera. Pero lo que sí es lo correcto el tiempo de espera. Es el tiempo de espera. En un lapso razonable. Y ese lapso razonable es entre 3 meses a 6 meses, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad de la condición del paciente. Pero estamos hablando de ese proceso de 3 a 6 meses para todo. Esa primera cita con un médico especialista, exámenes que se tengan que realizar, diagnósticos y eventualmente su tratamiento, sea quirúrgico o farmacológico. Ese es el promedio. Entonces, cuando se le apela al gobierno a que haga algo, es que esas listas de espera están superando 6 meses, ya estamos viendo que se está duplicando, y básicamente no se están viendo acciones para mejorar lo que es más especialistas, más personal, más equipo. De hecho, en Punta Arenas vi ayer que las salas de operaciones no se pueden habilitar todas porque falta personal. Sí. Ahora, en esa lógica de lo que está ocurriendo, en esa fotografía, ¿verdad? Para hacerlo en forma secuencial o cronológico, Jonathan, ¿qué fue lo primero que llegó a hacer doña Marta Eugenia Esquivel como presidenta ejecutiva? Y se lo recuerdo al público general, hacer eco de las frases del señor presidente que la caja estaba quebrada. ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Y aunado a ello, de manera irresponsable, con la junta directiva nombrada por el Consejo de Gobierno, suspendieron del portafolio de inversiones, infraestructura, tecnología, equipamiento y recurso humano. Entonces, para que vean... porque estaba, en teoría, entre comillas, quebrada. La cadena de errores que en este momento la estamos pagando todos los costarricenses. Y digo esto porque cuando estaba don Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja, él tenía claro lo que tenía que hacer. Y empezó, y sufrimos, ¿verdad? También como costarricenses el tema de el ciberataque, ¿verdad? Pero lo que se quería en su momento era precisamente sistematizar la institución para ver los tiempos de espera y ver las líneas críticas que requerían recibir un apoyo, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de cuando hablamos de listas de espera, vemos cuáles son esas líneas críticas. En temas diagnósticos, los exámenes radiológicos, ¿verdad? Desde ese reporte de una radiografía, ultrasonidos, TAC, o eventualmente exámenes más profundos, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa primera línea. Lo otro tiene que ver con la productividad en las salas de espera y pasa también por un tema de contar con la cantidad suficiente de médicos anestesiólogos, ¿verdad? Y aunado a ello, ver la capacidad instalada que tenemos nosotros dentro de la caja en infraestructura y equipamiento. ¿Por qué digo esto? Porque de repente tenemos infraestructura que no está siendo bien utilizada, que si tenemos los equipos
o armamos los equipos, se pueden utilizar para operaciones de cirugías ambulatorias de menor o mediana complejidad. Y digo todo esto, Jonathan, en líneas generales de lo que bien se pudo haber hecho en su momento, teniendo al gerente médico, gerente financiero, gerente logístico, todos trabajando en equipo junto con el gerente general, para precisamente sistematizar todo esto a favor de las personas, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños. Lo otro es definitivamente analizar esa condición de la persona, porque el tema de las listas de espera no solamente es un tiempo del momento en que yo presente la interconsulta, la dejé en ventanilla y yo espero, ¿verdad? Porque de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, ¿te acomoda? ¿verdad? Claro, y que eso no puede quedar nada más en un listado ahí, jamás. Eso tiene que ser algo flexible, ¿verdad? Y esa flexibilidad tiene que ver con un rigor científico y técnico para determinar la priorización o no de la persona. Yo sé que me estoy extendiendo. No, dale. Es que está muy interesante. Pero el punto aquí importante es que doña Marta Eugenia Esquivel ha desperdiciado casi 2 años peleando, dando información falsa, con una junta directiva, ahora que está de nuevo dominada por el Ejecutivo, tomando decisiones. Y no lo dice Lenín Hernández, vean la denuncia que hizo doña Verónica Quesada, la doctora Verónica Quesada, que en un momento fue asesora de doña Marta Eugenia Esquivel y que actualmente es la 8ª persona en el puesto de la coordinación de la UTLE, Unidad Técnica de Lista de Espera. Han desfilado 8 personas. En 2 años. ¿Verdad? Eso es una locura, Jonathan. Y más que una locura, es una verdadera irresponsabilidad de don Rodrigo Chávez querer mantener a doña Marta Eugenia Esquivel cuando ha demostrado una y otra vez que no es la persona idónea para manejar la caja. Lenín, hablando de este punto que estás poniendo sobre la mesa, recientemente vi unas reacciones de doña Marta Eugenia, de la ministra de la Condición de la Mujer y del presidente contra tus apreciaciones, incluso señalando como violencia de género. ¿Es violencia de género poner los puntos sobre las IES de una institucionalidad o no lo es? Lo contesto como licenciado en Derecho, no lo es, ¿verdad? Yo veo esa denuncia pública y lo que me da es tristeza y casi risa también, una combinación. Tristeza porque no se vale que jerarcas y menos el mismo presidente de la República distraiga la atención de un tema que estamos denunciando nosotros, que tiene un sobrecosto de $40 millones que se podrían construir o poner en habilitación a favor de las personas, cerca de 80 EBAIS, o a lo largo del tiempo, esos 40 millones de sobreprecio que se le están pagando a las cooperativas, se puede construir un nuevo hospital, por ejemplo, para que el costarricense lo tenga ahí más o menos mapeado. Desde el 2014, todos los que pertenecemos como área de atracción al Hospital San Juan de Dios, estamos esperando que se ponga la primera piedra de la torre que se necesita en el Hospital San Juan de Dios. Que ese hospital está de pie porque Dios es muy grande, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O, como ya vamos camino a ser adultos mayores, tener un hospital geriátrico como corresponde. Pero se está regalando la plata, cuando en un momento dijo el señor presidente que la caja estaba quebrada. Entonces, ¿cómo nos explicamos que pasamos de pagar 30,000 millones de colones anuales a 50,000 millones de colones por los mismos servicios, sin aumentar la cobertura, sin aumentar los servicios? ¿Verdad? Entonces, hay más temas que cortar que ya lo está investigando el Ministerio Público. Pero volviendo a esa tipicidad legal que está tratando de mencionar el señor presidente, ¿verdad? De violencia de género y misógeno, ¿verdad? Lo primero es, desde un punto de vista técnico-legal, ¿yo acaso soy jefatura de doña Marta Eugenia Esquivel? No lo es. No lo soy. Entonces lo que hace es una distracción para difamarme, dañar mi imagen y distraer la atención del punto que nosotros estamos denunciando. Y el señor presidente se atreve a acusarme a mí de algo mínimo, ¿verdad? Violentando mi derecho de defensa y el debido proceso aunado a ello, porque no lo dice en grado de presunción, lo está asegurando, ¿verdad?
Y repito, ¿verdad? Me está acusando de algo mínimo, o por lo menos señalando de las tantas cosas que sí lo han acusado de él, de ser un acosador, ¿verdad? Hostigador, político, porque hasta donde yo tengo memoria, excepción de una ministra, todas han ido quejándose de la forma del maltrato sistemático que ha hecho el señor presidente en contra de las mujeres, que es totalmente visible en los shows que monta los días miércoles. Entonces, me parece que no tienen ni tan siquiera la autoridad moral para señalarme. ¿Le están aplicando una mordaza a Lenín Hernández? ¿O están queriendo ponerle una mordaza a Lenín Hernández? Me parece que sí trata de hacerlo, indudablemente, porque la caja representa para todos nosotros no solamente el pilar fundamental de nuestra seguridad social, que efectivamente hay que hacerle correcciones, indudablemente hay que fortalecerla, indudablemente tenemos que ser más eficientes a favor del asegurado, pero hay algo que es importante. Si no tenemos en la institución las personas idóneas para liderar la caja, no vamos a tener los servicios oportunos a favor de las personas. Y esto pasa también porque el Ejecutivo le pague lo que le corresponde a la caja. No estamos hablando de la deuda acumulada, Jonathan. Estamos hablando de este billón de colones que de manera irresponsable le ha retenido, no y a costa, a la caja. Entonces, efectivamente, nos quieren callar, prácticamente tratan de ponernos a la opinión pública en contra, y para nosotros es muy clara nuestra causa y nuestra consigna. Seguiremos denunciando y seguiremos defendiendo al asegurado. Si fuese un hombre el que está en la presidencia de la caja, ¿la denuncia por el fondo sería igual o sería distinta? Sería exactamente igual, Jonathan. Estamos en este momento haciendo todas las denuncias respectivas como corresponde ante el Ministerio Público, no por la condición de doña Marta Eugenia Esquivel, si es mujer, si es hombre o transgénero. Estamos hablando de su responsabilidad que tiene como la máxima jerarca de la institución. Esa responsabilidad legal, penal, civil, moral que tiene con todas y todos los costarricenses. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de la operatividad de la caja ahorita está ¿qué más crítico o menos crítico que el año pasado? Más crítico, definitivamente más crítico, porque esto se suma a dos cosas. La primera, el no poder abordar de forma oportuna a los costarricenses, y ahí donde yo señalo también esa irresponsabilidad de decirles a los costarricenses hagan un uso adecuado de los servicios de emergencia, trasladándole la responsabilidad al asegurado. ¿Acaso las personas pueden autodiagnosticarse, medicarse, por ejemplo? Y ante este debilitamiento del primer nivel de atención, recurren a los sistemas de emergencia. Entonces, efectivamente, aquí la situación pasa porque doña Marta Eugenia Esquivel y su equipo, de una u otra forma, han eludido su enorme responsabilidad con el asegurado. Uh-huh. Pero vamos con el tema de las cooperativas. Lenín Hernández y el grupo de gremios está en contra de que las cooperativas asistan y ayuden a la caja, o es la forma en que se está haciendo y que no están de acuerdo. Vamos a ver, este tema, para poderse abordar correctamente de esta tragedia que estamos teniendo con las listas de espera, se requiere de alianzas público-privadas. Sí o sí. Se van a requerir, pero que las mismas sean transparentes, que permitan la libre concurrencia y en apego a la legalidad. Y así se lo hemos transmitido nosotros a los liderazgos o gerentes de las cooperativas, incluso hasta la misma Cámara de Salud. Lo que pasa es que esta situación de las listas de espera y el abordaje, y digo esto de las listas de espera sí. porque se concatena con el tema de las cooperativas, Jonathan. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que doña Marta Eugenia Esquivel salió con ocurrencias, ¿verdad? La primera fue el tema de la tercerización de las mamografías, que fue un fracaso. Luego sale con la ocurrencia del copago, ¿verdad? Van dos. Y ahora viene esta licitación con algunas cooperativas por 10 años, cuando la ley dice que son 4 años, y con un aparente sobreprecio.
Entonces, claro que esto es una línea muy delgada que podría perjudicar la imagen o la buena imagen de los centros hospitalarios privados, las mismas cooperativas, y nosotros no estamos en contra de esa participación, pero lo que sí nos molesta es que traten de hacer negocio con la caja, porque repito, estos 40 millones de dólares que significa este sobreprecio anual, Es un hospital. en 10 años es un hospital, anualmente sería el poder contar más o menos con unos 80 o 100 EVAIS para que pueda atender a aquellas líneas críticas que mencioné, ¿verdad? Sí. En donde tenemos costarricenses que tienen que esperarse hasta 15 días para recibir esa atención en EVAIS. Es que prácticamente se está convirtiendo, Jonathan, en algo inhumano. ¿Es doña Marta la persona ideal para llevar la rienda de la caja? No, lo ha demostrado una y otra vez. Jonathan, es que, vamos a ver, cuando yo hablo de doña Marta como presidenta ejecutiva, Con el sombrero presidente. como presidenta ejecutiva, ¿verdad? Ha cometido errores de toda naturaleza y cosas impensables, ¿verdad? Y voy a poner nada más un ejemplo, porque este ejemplo va a servir para todo lo demás. Ustedes, personas, amigos que nos están escuchando en este momento, se imaginan interrumpir una sala de operaciones de un procedimiento delicado como lo es un trasplante de órgano, que se requiere de la más alta asepsia, ¿verdad? Sí. Porque el paciente primero tiene un tratamiento de inmunosupresión para no que este órgano, ¿verdad? No, el organismo no haga rechazo, ¿verdad? Entonces, y que no se infecte el exactamente. Entonces, se requiere de la más estricta asepsia. Entra, hola, ¿verdad? Y voy a decir algo que de repente no sé si en un momento se habrán percatado. La persona que le está grabando el video tiene un reloj. Eso está contaminado. Entonces, por su enorme desconocimiento, realizó esta acción. De igual forma, todas sus ocurrencias, como decir que la caja está quebrada, suspender el portafolio de inversiones, la figura del copago, que eso retrasó también la propuesta de la ruta de la salud, que ha sido otro enorme fracaso, la paralización del hospital de Cartago. Entonces, ¿qué más podemos esperar de una persona que no conoce la caja, que no conoce y no ha entendido que cuando hablamos de un personal tan valioso como el personal médico, que prácticamente, disculpen la expresión, lo que ha hecho es agarrarse con los médicos y no ha entendido que el mismo médico que atiende en consulta externa, muchas veces es el mismo médico que pasa visita en salón y es el mismo médico que tiene que ir a sala de operaciones. Entonces, ese enorme y profundo desconocimiento, doña Marta Eugenia Esquivel, la ha llevado a decir que las largas listas, las grandes filas en las mañanas en los EVAIS es producto de que el personal entra tarde, cuando eso es una rotunda mentira. Es porque no da abasto, ¿verdad?, la atención de los EVAIS, que es más o menos para unas 3,000 personas, y tenemos EVAIS que tienen una cobertura en este momento entre 6,000 y 9,000 personas. Mientras tanto tenemos otros EVAIS que tienen una cobertura, ¿verdad?, muy mínima por la población que ha escaseado. Entonces, al no tener este panorama claro, es imposible hacer un plan estratégico, funcional, operativo, logístico, porque ella no conoce la caja, no conoce de salud, y lamentablemente, y lo dice doña Verónica, por cierto, para reafirmar lo que dice, doña Verónica Casada, la coordinadora de lista de espera, doña Marta Eugenia Esquivel, sin conocimiento técnico y su equipo, empiezan a tomar decisiones. Cuando estábamos en la época de la pandemia, Lenin, se había dicho que el impacto de la no atención de las especialidades en consulta externa había sido importante para el país, porque obviamente todos estaban atendiendo en la emergencia a lo interno y se tomaron decisiones para no agrupar gente, para que no salieran de la casa, etc. Y se situó en X cantidad de tiempo el impacto de esa no atención.
y aumentó el impacto en diabetes, aumentó el impacto en ortopedia, aumentó el impacto en N cantidad de especialidades que no pudieron ejercer su trabajo. Estas decisiones de la presidencia de la Caja, ¿tienen ustedes una claridad de cuánto está impactando la salud de los costarricenses en tiempo por no ser atendidos? No, ese dato no lo tenemos, pero sin embargo el Ministerio de Salud nos ha dado algunas luces. Por ejemplo, se nos mueren anualmente 500 personas. Perdón. Vamos a ver, de acuerdo al Ministerio de Salud, se nos están muriendo 500,000 personas. 500,000. Que 500, yo dije, no, aquí hay algo raro. Hubo un cortocircuito mental. 500,000 personas por problemas cardiovasculares al año. ¿Verdad? No, perdón, Jonathan, perdón. Para dar el dato exacto, no son 500,000. Se nos están muriendo 5,000 personas. 5,000 personas por impacto cardíaco. Ajá, problemas cardiovasculares. Eso es bastante. Muchísimo. Una que fuera es mucho, pero 5,000. Entonces, eso nos puede dar una luz, ¿verdad?, de lo que está pasando en este momento por no recibir una atención oportuna. Siendo que en este momento el país tiene como causa número 1 de mortalidad los problemas cardíacos. ¿Cómo se ve el tema, Lenin, de que ahora el impacto por ciertas enfermedades que ya habíamos pasado la página por vacunación y por todo lo demás, están volviendo a salir? Vamos a ver, esto obedece a que el Ministerio de Salud, ¿verdad?, en esto ha sido muy laxo. Y es muy importante la pregunta que nos estás haciendo, Jonathan, por lo siguiente. Vamos a ver, cuando uno piensa en el ente rector de la salud de nuestro país, uno piensa de repente que es la Caja, digo, la persona común, ¿verdad? Porque no logramos diferenciar cuál es la función y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud y la Caja, cuando el ente rector es el Ministerio de Salud. Así es. Entonces, cuando hablamos también de este descuido en el perfil epidemiológico que está afectando a los costarricenses, es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Que es parte del ecosistema de la Caja, eso sí. Sí, claro, porque al final de cuentas la atención la vamos a recibir en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, por supuesto que aquí tenemos ese desfase importante y la falta de coordinación o de interés de solucionar los problemas que estamos teniendo nosotros en este momento en el ámbito de salud. Entonces, enfermedades que en algún momento estuvieron controladas, como por ejemplo el dengue, ahora tenemos casi que en algunos cantones de Costa Rica una epidemia. Y con relación a las enfermedades sintomáticas respiratorias, en algún momento se había planteado, ¿verdad?, que el tema del COVID y algunas otras enfermedades respiratorias se iban a reproducirse año a año, no con la intensidad que se tenía, sino como enfermedades estacionales, ¿verdad?, propias del clima lluvioso. Pero definitivamente aquí tenemos una inacción importante del Ministerio de Salud. Y si lo vemos, volvemos al tema, ¿verdad?, se han tomado decisiones tan desacertadas por parte del Ministerio de Salud, como por ejemplo cerrar el programa de trasplante hepático en el México y en el San Juan de Dios. Con todo este escenario, Lenin, ¿qué se va a encontrar quien sea que gane las siguientes elecciones en la Caja? Y resalto quien sea, porque en este momento, y ya lo hemos visto, la carrera de 100 metros de las Olimpiadas es cualquier cosa con lo que ha estado pasando últimamente en las elecciones nacionales. En las últimas semanas se define a quién va a ganar. Ahorita no podríamos saber ni de cerca quién puede ser. Si seguimos en esta ruta, yo creería que vamos a encontrar un verdadero caos, Jonathan. Es un caos lo que se vislumbra. Sin esa posibilidad en el corto o mediano plazo de poder solventar los problemas de salud a los costarricenses. Nos preocupa enormemente
que, y esto la mayoría de personas no lo saben, ¿verdad? La junta directiva y prácticamente quedó en manos del Consejo de Gobierno porque fue destituida de su puesto doña Marisa Jiménez. La representante del sector social. De Solidarista, sí. de los solidaristas, ¿verdad? Y fue colocada en apariencia una persona cercana a gobierno. Lo mismo pasó con la enorme presión que se ejerció por parte del CONACOP para que personas en puestos importantes no continuáramos. Me pasó a mí como presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y si ustedes lo recuerdan, CONACOP el día viernes 5 de junio abrazó la ley Jaguar, y al día siguiente se estaba aprobando la licitación de las cooperativas en la caja. Para que ustedes vean que las casualidades de los tiempos. Existen, ¿verdad?, una conexidad en todo esto que está ocurriendo. Entonces, por supuesto que no quisiéramos que la caja se convirtiera en ese negocio, ¿verdad?, para algunos, como por ejemplo la ocurrencia de que la Caja Costarricense de Seguro Social venda medicamentos. No estamos dando abasto para la atención de los pacientes, que es la razón de ser de la institución, es la labor consustancial de todos los funcionarios públicos, tratar de manera oportuna al paciente para que reciba su atención. Entonces, claro que esto podría ser caótico lo que vaya a encontrar el próximo gobierno. Por eso insisto en que seguiremos en nuestra línea de seguir denunciando aquellas situaciones que consideremos y observemos que tienen algún tinte de corrupción en la institución, porque para que el costarricense lo sepa, Jonathan, el presupuesto que maneja la caja es semejante al presupuesto del gobierno central de Honduras o Nicaragua. Bastante. Es muchísima plata. Estamos hablando de casi 6% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que se refleja en billones de colones. ¿Lenin renunció o Lenin fue invitado a renunciar de la mesa de trabajadores del Banco Popular? No, yo no renuncié. Lo que pasa es que por la intromisión de nuevo del Ejecutivo, yo fui nombrado por la Asamblea para terminar el periodo. Podía venir una reelección, pero algunas cooperativas de ahorro y crédito sufrieron una fuerte presión política por parte del presidente del CONACOP, y esto obligó a que me retiraran el apoyo para que yo continuara. Esto porque yo venía denunciando que el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, don Jorge Eduardo Sánchez, no cumplía con los requisitos de idoneidad. Don Jorge Eduardo Sánchez se atrevió ante algunos medios de comunicación de decir que yo era un mentiroso, que faltaba a la verdad. Y para justicia es el tiempo, la SUGEF, a través de doña Rocío Aguilar, recomendó al Consejo de Gobierno la remoción de don Jorge Eduardo Sánchez y 2 directivos más, porque no cumplen con los presupuestos de idoneidad. Por lo menos en el caso de don Jorge Eduardo, para continuar siendo el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular. Entonces, todo tiene una connotación política, presiones políticas, y yo no renuncié, simplemente no me postulé porque sabía que no iba a tener el apoyo. Cuando hablamos de presiones políticas y de injerencia política en otros foros, Lenin, vos que has estado ya bastante tiempo en la parte del sindicato y en la parte obrera y social del país, ¿este es de los gobiernos que más intromisión ha tenido o es algo que ya se ha venido dando en el mismo tinte, solo que ahora, no sé, si las redes sociales o la adversidad que tienen muchos sectores lo hacen más manifiesto? Vamos a ver, yo veo que esto no tiene precedente ni punto de comparación alguna. He tenido la oportunidad de conocer 5 expresidentes. Con don Carlos Alvarado teníamos un serio problema de confianza, porque don Carlos te decía una cosa, pero hacía otra. Y al final, cuando se dio el foro
de diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular hace 2 años atrás, 3 años. 3 años. 3 años atrás, don Carlos nos hizo una competencia desleal porque él llamó a otro diálogo, entonces es un tema complicado, ¿verdad? Sin embargo, existían los canales de comunicación. Sin embargo, a pesar de las desconfianzas, había con quién hablar. Había con quién hablar. Con este Ejecutivo es sin precedentes la forma en que ha coaccionado, la forma en que ha amenazado, la forma en que ha atacado la institucionalidad y sobre todo esta intromisión de una institución que bajo ninguna circunstancia hubiésemos pensado que iba a estar en un foco de ataque como es la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución que posee una autonomía administrativa y de gobierno especial, porque estamos hablando de la institución que vela por no solamente la salud, sino la pensión de todos los costarricenses. ¿Es impredecible este gobierno? Totalmente, gobierno de ocurrencias. Yo por lo menos diría que no he visto todavía un solo proyecto de ley que venga a solucionar los problemas estructurales país, un solo proyecto de ley que venga a propiciar algún fortalecimiento en el desarrollo económico, productivo, social del país. No he visto ninguno. Y por el contrario, lo que hemos observado es echarle la culpa a la Contraloría, a los diputados, a los sindicatos, a los gobiernos anteriores. Uh-huh. Yo me hago solamente una pregunta, porque uno sabe que aquí en nuestro país y los espacios democráticos son para eso, precisamente respetarnos los unos a los otros. Pero cuando hemos encontrado nosotros en algún gobierno que llegáramos a los 907 homicidios en un solo año, en donde ha aumentado el narcotráfico, donde ahorita los costarricenses somos sujetos de extorsiones, amenazas, asaltos, robos, homicidios? Y yo lo he dicho y lo sostengo. Prácticamente nos hemos convertido en estos 2 años de gobierno de don Rodrigo Chávez en un narcoestado. Bastante grave. Es bastante grave lo que está ocurriendo y que afecta sobre todo a los jóvenes, a la niñez, a las personas que esperan encontrar trabajo y que, repito, el año pasado solamente salieron de la fuerza laboral 125,000 personas, hombres, mujeres y jóvenes. Lenín, en estos últimos minutos del programa, te voy a hacer una pregunta. Mañana hay una manifestación, una demostración de fuerza social convocada por algunos sindicatos y que están haciendo llamados para hacerse presente. ¿Este tipo de manifestaciones van a ser cada vez más frecuentes o no, por cómo se están haciendo las cosas del Ejecutivo y que hasta este momento no está impactando en el día a día de los costarricenses? Sí, vamos a ver, lo del día de mañana, lo aclaro, no es una huelga. No es una huelga. No. Lo otro, para tranquilidad de todas las personas, las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tenemos claro el enorme compromiso y responsabilidad que tenemos con el asegurado. Uh-huh. Por eso es que no estamos haciendo ningún llamado. Los costarricenses, los asegurados, pueden sentirse tranquilos que el día de mañana y pasado mañana van a recibir la atención médica que corresponde. Pero sí, estamos invitando fuera de la jornada laboral a que se unan a esta manifestación que tiene como primer punto importante de cohesión el apoyo al sistema educativo nacional. Se convocó por el tema del Fondo Especial Educativo Superior, el FES, ¿verdad? Pero sin embargo eso tiene una connotación más allá y es precisamente ese fracaso a la ruta de la educación, en donde el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del trabajador y la trabajadora de clase media cada vez tiene menos acceso a que nuestros hijos tengan una educación de calidad. Uh-huh. Y por tal razón menos acceso a ingresar a las universidades públicas. Pero esto se va sumando a un descontento del sector agro,
del sector productivo, de esta inseguridad ciudadana. Entonces las consignas son muchas, pero yo las resumo en una sola, Jonathan. Mañana la manifestación es en contra de las políticas de desarrollo económico y social del gobierno de don Rodrigo Chávez. Todos se suman en función de una causa. Estamos unidos en una sola causa. Ayer se dio una noticia, con esto vamos a cerrar. Tras las vacaciones de medio año, la deserción en secundaria golpeó en Alajuela 510 estudiantes, en Liberia 478 y en Punta Arenas a 385. Son las que no deberían, estudiantes que no deberían estar en la calle y que no volvieron, a pesar de lo que el gobierno dice son incentivos para poder atraerlos. No estamos caminando por la ruta del bienestar y del desarrollo, Lenín. Yo acuñé una frase, Jonathan, que la única ruta que ha sido exitosa para este gobierno es que vamos rumbo a la ruta de la miseria, a la precarización, porque los sectores más vulnerables lo estamos sintiendo. Los baleados, las víctimas llegan a la caja, no llegan a los hospitales privados. Por tal razón, creo que es importante en este momento reflexionar sobre las cosas que se están haciendo mal y exigir como ciudadanos, de verdad, que el Ejecutivo haga una rendición de cuentas adecuada y dejar de hacer políticas a través de redes sociales. Yo creo que es una oportunidad mañana de manifestarnos en contra de lo que nos está afectando a todas y todos nosotros como costarricenses. Muchísimas gracias, Lenín. A vos, Jonathan, por el espacio. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana, 10 de la mañana, Red Democrática, no se lo pierda. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.